Hola a todos, bueno, espero que estéis súper bien. Yo voy con un vídeo que realmente no es un tutorial específico de la máquina de Silhouette, pero es algo que me habéis estado preguntando desde que publiqué en Instagram que había hecho este gnomito de Navidad, y como decía, bueno, pues me habéis preguntado si podía explicar cómo se hace este tipo de gnomos, así que es lo que voy a explicar en este vídeo. Como digo, no es necesario utilizar nuestra máquina, pero aprovechando que tengo que hacer otro gnomito, pues voy a utilizar la máquina en determinados momentos, y aparte os voy a dar algún tip de dónde podéis utilizar también vuestra máquina de Silhouette para ayudaros o para complementar a la hora de realizar este proyecto, que vais a ver que es súper sencillito. Vamos primero con lo que necesitamos para hacer este tipo de gnomos navideños. Normalmente para el cuerpo lo que se hace es utilizar un calcetín. Da igual si es un calcetín bajo o es un calcetín alto, porque luego realmente lo vamos a cortar por debajo de la altura de lo que es el talón, así que da igual la altura del calcetín. Yo lo que he hecho es aprovechar unos calcetines ya un poquito viejos, y en este caso pues voy a utilizar la pareja del que utilicé para hacer este de aquí. Podéis utilizar calcetines también estampados o de otros colores, o si os pasa como a mí, que es de color gris y no lo queréis de color gris, porque yo lo voy a dejar así, lo que podéis hacer es utilizar vinilo textil para personalizarlo y ponerle lo que queráis. Yo en principio no me voy a demorar demasiado y a entretenerme demasiado, pero como os decía, si queréis en este proyecto darle uso a vuestra máquina, pues una de las cosas que podéis hacer es personalizar el calcetín, si es liso, con vinilo textil. Para rellenar el calcetín, que es la base del cuerpo, vamos a utilizar, bueno, en realidad se suele utilizar arroz, que aparte de rellenar muy bien el calcetín, luego sirve como soporte y se queda de pie. Yo cuando lo realicé no quería utilizar arroz, quería utilizar otra cosa, y utilicé esto que estáis viendo aquí, que es como el relleno que se utiliza a los muñecos, es tipo algodoncito. Podéis rellenarlo con lo que queráis, con más calcetines viejos, con lo que creáis oportuno. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si queréis que se quede de pie, tiene que tener peso abajo. Lo digo porque también lo podéis rellenar de algodón y ponerle un lacito arriba, o una cuerdecita, y utilizarlo para colgar, ¿vale? En este caso yo lo que le he metido debajo es una piedra, como digo, para darle peso, porque lo estoy rellenando de algodón. Si lo rellenáis, esta es la piedra que voy a utilizar para esta, y si lo rellenáis de arroz se queda perfectamente de pie sin problemas. Una goma elástica, que la vamos a utilizar para cerrar el calcetín. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar fieltro para realizar la parte del gorro. Es una pieza tan sencilla, voy a ver si tengo por aquí, es una pieza así como está, tan sencilla que se puede recortar a mano y no hace falta recortarlo con la máquina. Pero de nuevo, viendo que tenía que hacer el vídeo para explicaros cómo se hace, pues he recortado este trozo de fieltro con la máquina, en mi caso con Cameo 4 y la cuchilla rotatoria, y de paso pues le he hecho aquí una hendidura para la parte de la naricilla. Y bueno, pues también otra idea que os doy es que si el fieltro es liso y queréis decorarlo, aquí como veis está liso, lo único que le puse otra capita un poquito más arriba, pues lo que podemos hacer es utilizar de nuevo vinilo textil para personalizar lo que queramos, el calcetín para el cuerpo o el fieltro para el gorro. Se plancha súper bien el vinilo textil sobre el fieltro y no vais a tener el más mínimo problema. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, pues para la nariz yo estoy utilizando pompones. ¿Veis? Este es un pompón un poquito más grande de color rosa, este es el que voy a utilizar ahora de color marrón. Podéis utilizar también cuentas de madera, cualquier cosa redonda que os sirva para la nariz. La barba se utiliza este tipo de material, que yo lo encontré así, tal cual, en rollo en un bazar chino. Lo venden tanto tipo cinta como en planchas más grandes, y bueno, pues he mirado y también he visto que lo venden en Amazon, o sea que realmente creo que es algo que también se puede encontrar. ¿Que no encontráis esto? Bueno, pues no pasa nada, utilizar cualquier otra cosa que os sirva para hacer la barba, porque realmente recortar un triángulo, así que os sirve cualquier tipo de tela. Lo ideal es que sea de un color que parezca pelo, ya sea blanca, rubia, morena, lo que vosotros queráis. Y vamos a necesitar la pistola de silicona, que es con la que vamos a ensamblar todo esto que tenemos por aquí, que os he explicado que necesitamos. Bueno, pues dicho esto, como decía, muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es utilizar la piedra, que lógicamente tendrá que tener una parte planita, y, bueno, perdón, primero voy a cortar el calcetín antes de meter nada. Ya os digo que yo es el primer año que hago este tipo de manualidad,
entonces pues tampoco soy muy experta en hacer gnomos, pero me pareció tan sencillito y me habéis preguntado que me he animado con el tutorial. Así que lo tenemos recortado por debajo del talón, metemos un peso abajo, o si lo llenáis de arroz no hace falta, de hecho lo mejor es rellenarlo con arroz, pero yo en ese momento pues no quería ir a por el arroz y lo rellené de otra cosa. Y veis que así a mí ya se me queda. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues con el relleno voy a ir metiéndolo para que pues coja volumen el cuerpo. Tengo dos, pero yo creo que con uno me va a ser más que suficiente a la hora de llenarlo. Y fijaros, bueno, se le da un poquito de forma, muy fácil, y lo que hacemos es cerrarlo con la goma. Vamos a cerrarlo con la gomita, lo podía haber rellenado un poco más, pero bueno, lo voy a dejar así. La verdad es que tenía poco tiempo para grabar el vídeo y estoy yendo lo más rápido que puedo, así que a ver cómo sale todo esto. Bueno, pues ya lo tenemos. Calcetín con su relleno. Listo. Vamos ahora con la parte del sombrerito, que como digo yo voy a utilizar este. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues cortar como una especie de figura, realmente no llega a ser un ángulo recto, pero casi, con esta parte redondeada, y lo que vamos a hacer es que con la pistola de silicona vamos a cerrarlo así, le vamos a ir poniendo, de hecho lo voy a ir haciendo ya tal cual, vamos a ver, esto simplemente es ir haciendo un poquito con maña y ir poniéndole bueno, y ya cuando lo tenemos vamos cerrando. Recomiendo empezar por arriba y luego ir cerrando el resto. Lo sujetamos, esperamos a que se pegue. Bueno, habéis visto que me ha quedado por ahí un pegotillo, no pasa nada, cosas que pasan en los directos. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿veis? Fijaros, el gorrito terminado. Y en mi caso con el huequito de la nariz. Esto lo podéis hacer o no, ya digo que se puede hacer con tijeras, no hace falta utilizar la Cameo o la máquina que sea para cortar el fieltro. Es una forma muy sencillita y si queréis hacerle la forma de la nariz, pues con la tijera misma se puede hacer, ¿vale? Y esto va a ir metido directamente aquí, fijaros, no tiene mayor misterio. ¿Vale? En este caso me ha quedado un gorrito un poquito más pequeño que el anterior, pero no pasa nada, le damos un poco de forma al calcetín o lo puedo volver a abrir, que ya veis que va solo con una goma. Mira, voy a hacer eso, voy a quitarle un poco de relleno, si vemos que está muy llenito y queremos hacerlo más pequeño. Vamos a quitarle otro poco. Y ahora, le vuelvo a hacer el nudo. Y no cortéis la parte de arriba porque al final esto va a ir dentro del gorro y no se va a ver, así que lo podéis dejar tal cual. Vale, pues esto sería así. Y esto iría aquí. Vamos a intentar que no se vean las arrugas del calcetín, así que lo meteré a esta altura de aquí. Vale, no vamos a pegar todavía nada porque lo siguiente que vamos a hacer es cortar la barba. ¿Cómo cortamos la barba? Bueno, pues yo cojo un trocito de cinta de este tipo, calculamos más o menos el trozo que necesitamos y en este caso lo que sí que recomiendo, que es que esto suelta un montón de pelo, primero quitar lo que sobre, voy a ir dejándolo por aquí, y cortarlo en la dirección. Yo lo corto por el lado del revés que tiene esta parte. Podéis dibujaros, si os resulta más fácil, dibujaros una plantilla. A mí en principio pues no lo voy a hacer, voy a hacerlo a ojo, pero sí que cortar en la dirección que va el pelo hacia abajo, ¿vale? Siempre va a haber un lado que va a ser un poquito más fácil y otro que no va a serlo tanto. Ya digo que sin mucho miramiento. Esto, como digo, yo lo hice el otro día en casa y la verdad es que iba bastante rápido y no tardamos absolutamente nada. Luego, por la parte de delante, si queréis
arreglarle el flequillo, como digo yo, aunque sea la barba, pues podéis ir recortando y arreglándole un poquito la barbita a Papá Noel, o al gnomo en este caso, perdón. Bueno, pues ya estaría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a meter la barba y a pegarla también. Y vamos a intentar que no quede muy abajo, porque necesitamos que el gorro luego entre por encima. Fijaros, tiene que ser algo así. Así que cojo con la pistola de silicona, ponemos un buen pegote y pegamos nuestra barbita. Podéis hacer que sea más larga, que sea más corta, eso ya al gusto de cada uno, ¿vale? Pero ya tenemos la barbita pegada. Y ahora sí que es el momento de pasar a pegar el gorrito. Yo lo que hago es encajarlo así, ver más o menos a qué altura llega y de nuevo con la pistola de silicona, pegotazo de pistola de silicona. Digo que es una manualidad que se puede hacer con niños dentro de lo que es que se utiliza la pistola, que está caliente, pero vamos, que es sencillita y se puede hacer con niños en casa sin problemas. Como veis, vamos soltando pelo por todos lados. Si queréis, podéis también añadirle algunos puntos más con la pistola de silicona para que se quede bien pegado, sobre todo si lo vais a utilizar para colgar. Si lo vais a utilizar para que se quede de pie, no haría falta. Yo voy a ponerle otro pegotito aquí y otro pegotito aquí. Vale, bajamos, viene el gorrito, la he liado, para variar. Ahí. Y ahora ya estaría. Veis que siempre me queda algún pegote de pegamento por algún lado. Bueno, ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? Pues nada, nos falta ponerle la nariz. De nuevo, usar lo que queráis. Yo voy a utilizar un pompón, ¿vale? Podéis intentar, si el fieltro es un poquito más suave, intentar meterlo un poquito por debajo y así el gorro hace como una especie como de curvita, ¿vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, en lugar de poner en la base, voy a ponerlo en el pompón. Subo aquí y voy a intentar que me quede el gorrito un poquito por encima de la naricilla. Fijaros, ya está. Y mirad qué sencillo, ya lo tenemos terminado. Ya habéis visto que no ha sido nada, rellenar un calcetín, ponerle un poquito de fieltro, el pelillo de la barba y ya lo tenemos listo. Luego ya podéis personalizarlo todo lo que queráis, añadirle lo que queráis. Por ejemplo, a este yo le he puesto aquí unas hojitas y lo podéis complicar luego todo lo que queráis, pero lo que es hacer el gnomo ya habéis visto que es súper sencillito. Y nada, hasta aquí este vídeo, que espero que os haya gustado, porque como os decía al principio es un poquito diferente a lo que yo suelo hacer en mi canal, y si os animáis a hacerlo, pues estaré deseando que me etiquetéis para enseñarme cómo han quedado vuestros gnomitos. Y dicho esto, os deseo unas felices fiestas y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!